Hola a todos. Este vídeo se inscribe dentro del ciclo guénoniano que iniciamos hace un tiempo. Si dijimos que la obra de Guénon estaba repartida en 3 bloques, este vídeo vendría a recoger el último de ellos, el concerniente al simbolismo. Guénon dirá que la metafísica parte de una idea fundamental, y esta idea es la siguiente. La realidad, en su nivel más profundo, es una sola. A este principio se le llama unidad del ser o no dualidad. Esto significa que aunque veamos muchas cosas diferentes en el mundo, personas, animales, objetos o planetas, en el fondo todo pertenece a una misma realidad fundamental. A partir de este principio se deduce otra idea importante, que todo lo que existe en el mundo es relativo. Aquí, relativo no significa que sea falso o que dependa de la opinión de cada uno. Significa que todas las cosas dependen unas de otras, que todas las cosas establecen una relación. De ahí que digamos que todo cuanto hay en el mundo es relativo. Por ejemplo, una planta depende de la tierra, el agua y la luz del sol. Los animales dependen de las plantas o de otros animales. Y nosotros, a su vez, dependemos de innumerables factores para vivir. Así, todo forma parte de una cadena de causas y efectos, una red infinita de relaciones que conecta todos los estados de la existencia. Diremos que todo es causal. Para expresar y comprender estas relaciones profundas, muchas tradiciones han utilizado símbolos. El simbolismo es un tipo de lenguaje especial que permite representar ideas profundas mediante imágenes, formas o relatos. A menudo utiliza figuras simples y precisas, incluso formas geométricas, para expresar verdades complejas. Guénon dedicó gran parte de su obra a explicar el significado de los símbolos tradicionales. Según él, durante siglos, muchas culturas entendían bien estos símbolos, pero en Occidente ese conocimiento comenzó a perderse a partir del Renacimiento. Para Guénon, el ser humano posee una capacidad especial. Puede comprender realidades profundas a partir de cosas visibles y concretas. Por ejemplo, podemos contemplar el cielo estrellado y reflexionar sobre el orden del universo. Esa capacidad de ir de lo visible a lo invisible es lo que diferencia al ser humano plenamente consciente del simple comportamiento instintivo del animal. Ahora surge una pregunta difícil. Si la metafísica trata sobre lo absoluto o lo infinito, realidades que están más allá de las palabras, ¿cómo podemos hablar de ellas? Este problema filosófico se conoce como una aporía, es decir, una dificultad aparentemente imposible de resolver. Según la tradición metafísica, solo existen 2 formas principales de hacerlo. Hablar de forma negativa, es decir, describir lo absoluto diciendo lo que no es. Por ejemplo, decir que lo absoluto no tiene límites, no cambia, no depende de nada. O, en cambio, usar símbolos. El simbolismo aparece incluso dentro de la filosofía occidental. Por ejemplo, el filósofo griego Platón utilizó con frecuencia mitos y relatos simbólicos en sus diálogos para explicar ideas muy profundas. Un ejemplo famoso es el mito de la caverna, donde los prisioneros que solo ven sombras representan a las personas que confunden las apariencias con la realidad. Otros autores antiguos también defendieron el uso del simbolismo, como Clemente de Alejandría, que en su obra Estromata explica que ciertas verdades se transmiten mejor mediante el lenguaje simbólico. Pero, ¿qué es exactamente un símbolo? Un símbolo es una imagen sensible, perceptible, que representa una idea. Por ejemplo, una balanza puede simbolizar la justicia. Una luz puede simbolizar el conocimiento, o también un camino puede simbolizar la vida. De hecho, incluso las palabras son símbolos, porque son sonidos o signos que representan ideas.
Por eso podemos decir que el lenguaje es un caso particular del simbolismo. Si nos atenemos a su funcionalidad, diremos que el símbolo funciona gracias a una relación llamada analogía. Esto significa que existe una correspondencia entre la imagen y la idea que representa. Por ejemplo, el sol ilumina el mundo. Por analogía, puede representar la verdad que ilumina la mente. El símbolo no intenta explicar algo de forma exacta, como lo haría una definición científica. Más bien sugiere una realidad, dejando espacio para la comprensión interior. Por eso se considera el lenguaje más adecuado para expresar el conocimiento metafísico. Según Guénon, los símbolos no fueron inventados arbitrariamente por los seres humanos. Su origen sería no humano, en el sentido de que se basan en correspondencias reales, presentes en la naturaleza. Por ejemplo, el ciclo del día y la noche puede simbolizar muerte y renacimiento, y las estaciones del año pueden representar ciclos de transformación. Por eso, Guénon llega a afirmar que toda la naturaleza puede entenderse como un símbolo. En esta perspectiva, los mitos y los símbolos no son simples historias imaginarias. Son formas indirectas pero auténticas de expresar verdades profundas sobre la realidad. Otra característica importante del símbolo es su ambigüedad fértil. Un símbolo no tiene un solo significado, puede tener varios sentidos al mismo tiempo, dependiendo del nivel de interpretación. Por ejemplo, una montaña puede simbolizar tanto un lugar físico elevado, el esfuerzo espiritual o el punto de encuentro entre cielo y tierra. Esto se llama polisemia, es decir, pluralidad de significados. Cada persona puede comprender un símbolo según su nivel de conocimiento o sensibilidad. Alguien puede ver solo la imagen externa, mientras que otro puede descubrir un significado más profundo. Esta multiplicidad de sentidos no es un defecto del símbolo, sino todo lo contrario. Refleja la idea de que una misma realidad profunda puede manifestarse en muchos niveles diferentes. Por esta razón, interpretar un símbolo de forma metafísica no significa negar su significado literal o histórico. Por ejemplo, un acontecimiento histórico puede haber ocurrido realmente y al mismo tiempo tener un significado simbólico más profundo. Ambos niveles pueden coexistir. En otras palabras, el hecho histórico pertenece a un nivel concreto de la realidad, el significado simbólico pertenece a un nivel más universal. Los dos no se contradicen, sino que se complementan. Entonces surge otra pregunta. Si ya tenemos el lenguaje normal y la filosofía racional, ¿por qué utilizar símbolos para hablar de metafísica? Pues diremos que hay dos razones principales. Primero, el símbolo permite transmitir ideas que no pueden reducirse a conceptos precisos. Y segundo, el símbolo es sintético, mientras que el lenguaje racional es analítico. El lenguaje racional funciona separando y analizando las ideas paso a paso. El símbolo, en cambio, condensa muchas ideas en una sola imagen. Por ejemplo, una simple figura como una cruz puede representar simultáneamente el cruce de lo vertical y lo horizontal, la unión entre cielo y la tierra, o también el encuentro entre lo espiritual y lo material. Por eso los símbolos no deben ser simplemente explicados, como si fueran definiciones. Más bien deben de ser contemplados y meditados para que la mente intuya la realidad a la que apunta. Los símbolos sugieren más de lo que dicen. Según algunos autores tradicionales, uno de los problemas de nuestra época es la pérdida de la mentalidad simbólica. Esto produce dos tipos de incomprensión. La primera es reducir los símbolos a cosas puramente materiales. Por ejemplo, interpretar un mito únicamente como una historia fantástica
o un fenómeno natural. La segunda es estudiar los símbolos solo de manera externa, como si fueran simples curiosidades culturales o históricas, sin intentar comprender su significado profundo. En resumen, la filosofía moderna suele usar un lenguaje racional y analítico. La metafísica tradicional, en cambio, considera una ciencia sagrada, utiliza sobre todo un lenguaje simbólico y sintético. Porque cuando se intenta hablar de las realidades más profundas, los símbolos pueden sugerir lo que las palabras no logran expresar completamente. Pues bien, con este vídeo daríamos fin al ciclo que iniciamos junto con los otros 2 vídeos sobre la obra de Guénon. Así que un saludo y muchas gracias por vuestra atención.